Me he olvidado decirles que se iba a cortar. ¿Ya estamos? Sí, Lice, se me escucha. Sí, Lisa. Me he olvidado decirles que se iba a cortar. Perdón. Bueno, igual si se corta durante la clase, por favor vuelven a ingresar, les ruego. Vamos a reforzar lo que nos ha dicho Verónica y vamos a ver un pequeño video sobre la Asamblea Constituyente en Bolivia para que recordemos qué ha pasado en el 2009. Ahí nos has dejado, ¿no, Verónica? Sí, Lice. Entonces, por favor, atentos. Ay, creo que no sé. La Asamblea Constituyente en Bolivia. La Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático y participativo establecido en la Constitución Política del Estado, que permite realizar una reforma total de la Constitución Política. En otras palabras, es el medio para modificar las reglas y normas de la convivencia democrática en un espacio de diálogo, deliberación y concertación. Finalidad de la Asamblea Constituyente. La finalidad única de la Asamblea Constituyente es la de reunir a representantes de diversos sectores de la sociedad, elegidos democráticamente por voto universal, para deliberar, debatir y llegar a acuerdos que permitan redactar una nueva constitución política del Estado que refleje la diversidad sociocultural del país. Concluido este mandato, la Asamblea se disuelve y tiene lugar su implementación. Desarrollo de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se inauguró el 6 de agosto de 2006 en la capital de Bolivia, Sucre. Sin duda era la culminación de un largo camino recorrido para responder a las continuas crisis políticas desde la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. La Asamblea Constituyente tiene 255 asambleístas, con una importante representación de indígenas. El movimiento al socialismo cuenta con 142 asambleístas, mientras que el resto de las fuerzas cuentan con 113 asambleístas. Tras una serie de conflictos que polarizaron el país entre partidarios del gobierno y seguidores de las demandas de autonomía departamental y capitalía para Sucre, afincados principalmente en el oriente boliviano, en 2008, con la presencia de 164 asambleístas de los 255, se aprueba la Constitución Plurinacional. Referéndum de 2009. El referéndum constitucional de Bolivia se realizó el 25 de enero de 2009 para ratificar la nueva constitución. Tuvo una participación del 90.26% de los ciudadanos inscritos para participar, la más alta de todas las consultas electorales celebradas en el país. La Constitución Política del Estado fue aprobada con 2.064.397 votos. Correspondientes al 61,43%. El no alcanzó 1.296.175 sufragios, es decir, un 38,57% de los votos. Promulgación.
La Constitución resultó aprobada con un 61,43% y fue promulgada en la Ciudad del Alto por el presidente Evo Morales en un multitudinario evento el 7 de febrero de 2009. Entonces, nos queda un poco más claro cuál era el procedimiento para lo que ha sido la Asamblea Constituyente. En esta Asamblea Constituyente del 2009, entre los participantes estaban miembros de comunidades indígenas, originarias y campesinas, es decir, ya para el 2009, desde el ascenso de Evo Morales, también se tiene la participación de miembros de comunidades indígenas, originarias y campesinas en lo que es esta Asamblea Constituyente, que permite la redacción de importantes artículos, si no es toda la visión de la Constitución, uno desde la lógica de la descolonización y otro desde la perspectiva de la inclusión de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Verónica, ¿nos puedes dar lectura? No, Ronald, ¿nos puedes dar lectura a los artículos que han identificado? Sí, Lisa. Adelante. Uno de los artículos que hemos llegado a identificar, o bueno, que llegué a identificar con relación al Estado Plurinacional de Bolivia era el artículo 292, en el cual dice que son entidades territoriales indígenas originarias campesinas autónomas los territorios indígenas originarios campesinas, los municipios indígenas originarios campesinos y las regiones territoriales indígenas originarios campesinos. Gracias. Al 30, por favor. Licenciada, yo puedo leer el 30. Bueno, en sí, el artículo 30 al 31, el 30, 31 y 32 hablan, Solo ¿no? el de 30, los por derechos. favor. Ya, artículo 30. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que, que, que comparta, identificar, cultural, perdón, idioma, tradición histórica, instituciones, territorial y cosmovisión a la invasión colonial española. A ver, Verónica, te ayudo con la lectura. No, soy Pamela. Ay, perdón. Perdón, Pamela. Sí, estoy ahorita con... Ay, ya. Lo leo, sigue. Es que el ¿Es artículo 30 nación es y largo. pueblo indígena? No vamos a leer los incisos. Lisa, Ya. ¿puedo dar mi análisis del artículo 30 de lo que Adelante, hice yo? adelante, por favor, Verónica, Verónica, perdón. lo que yo he analizado del artículo 30 es que define que los derechos indígenas colectivos de los pueblos indígenas incluye sus derechos a mantener a un desarrollo de identidad cultural, a la gestión y controlar sus territorios y la consulta que es una consulta libre y conforme a todos sus asuntos que puedan tener sus propios territorios. Eso yo lo he analizado, Lice. Está muy bien, gracias, Verónica. Cuando nosotros estamos hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas originarios, nuestra constitución está dividida en 5 partes y la primera parte hace referencia a las bases fundamentales de esta constitución, es decir, a los cimientos que nosotros estamos teniendo como bolivianos y los cimientos que van a dar lugar al ejercicio tanto político, democrático, económico de nuestro país, que son, como lo dice su nombre, bases fundamentales. Desde el artículo 1 ya estamos hablando de la plurinacionalidad, es decir, que dentro de nuestro Estado boliviano se reconoce las diferentes naciones, culturas, etnias
territoriales, tradiciones de las comunidades indígenas originarias. Y también hablamos de la justicia plural, hablamos del pluralismo económico, hablamos del reconocimiento de otros idiomas como tal, hablamos del reconocimiento del pluralismo en tradiciones también ahí ya hacemos la referencia a que nosotros somos un Estado con pluralismo jurídico, ¿no? Entonces, desde el artículo 1 de nuestra Constitución y el 2 también que hace referencia a que las comunidades indígenas son parte del Estado boliviano y luego tenemos los demás artículos, tenemos por lo menos unos 160 y tantos artículos que son específicos de los pueblos indígenas y otros que se aplican para todos los bolivianos como tal. Dentro de eso también los pueblos indígenas originarios y campesinos. Vamos a tener una unidad específica para ver los artículos, pero sí se ha logrado el reconocimiento y la participación política. Sin embargo, con este reconocimiento y la participación política, lo que no hemos logrado todavía es que se reconozca como tal o que el Estado genere ciertas acciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Tienen alguna duda en Bolivia? Bueno. No dicen, está con el video. Sí, dice. Gracias. Tenía un video que he logrado recapitular de imágenes del proceso constituyente y de la presentación y de igual, pero dado el tiempo no nos va a dar para ver. Entonces vamos a ver ya los otros contextos geográficos, además del latinoamericano, que también han sido importantes para el reconocimiento de las etnias y los pueblos indígenas. En este espacio vamos a entrar a Canadá. Vámonos. En Canadá se tienen dos etnias específicas reconocidas a nivel internacional, que son los Inuit y los Métis. Estos son reconocidos como pueblos indígenas aborígenes, que son parte de Canadá. Y dentro de Canadá se ha tenido un impacto muy fuerte a través de la lucha de estos dos pueblos, tanto los Inuit como los Métis, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos de los derechos de los pueblos indígenas. Los Métis Nation of Ontario ha sido la primera o el primer movimiento indígena originario en Canadá. Les voy a poner esto en la pizarra para que vayamos revisando. Entonces, dentro estos Métis Nation of Ontario nacen en 1993, que es la organización que representa específicamente a la comunidad o a la etnia de los Métis y es of Ontario porque es de esa provincia de Canadá. Ellos lo que buscan es generar mecanismos para que su comunidad, los Métis, estén protegidos, vivan bien y que se reconozca su cultura, su territorio y también su autonomía, que puedan elegir libremente a sus autoridades y puedan elegir libremente a su gobierno. El MNO ha trabajado también en la promoción de la participación de la política de los Métis en Ontario, es decir, que la comunidad Métis sea parte de las decisiones que se asumen dentro del gobierno canadiense. Y a través de esta demanda se crea una asamblea en 1982, que es The Assembly of First Nations.
Es una organización nacional que busca que las naciones canadienses o los pueblos indígenas unifiquen su voz y tomen las primeras acciones respecto a la defensa de su territorio. Dentro de sus demandas están los derechos de su territorio, el acceso a la educación, el acceso a la salud y que ellos sean libres de asumir la determinación y autodeterminación respecto a sus derechos indígenas. Y a raíz de esto se crea una organización que es la organización, ¿qué se llama? Union of British Columbia Indian Chiefs, que es la organización o la unión de todos los indígenas de la provincia de Columbia Británica, que ellos lo que asumen es una unidad respecto a estas primeras demandas, pero modifican las demandas porque a raíz de que se identifican ya los pueblos indígenas, desde el MNO, ya empiezan a generar ciertos aspectos de discriminación con estos pueblos indígenas. Entonces, tanto los UNITs se encontraban en una situación de discriminación y se crea esta unión de los pueblos o de las naciones de la provincia de la Columbia Británica con la finalidad de parar la discriminación que se hacía dentro de las comunidades indígenas en la región. Pero además, dentro de sus demandas, seguían con el tema de los derechos, seguían con la intención de la participación política y también ya se hablaban de tratados internacionales. En 1994, nace el Native Women's Association for Canada. Este movimiento, que significa ya una modificación respecto a los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, específicamente ya en los contextos internacionales a raíz de la comunidad de los metis y de los otros movimientos y de las asambleas, es una organización que busca específicamente representar los derechos de las mujeres indígenas de Canadá y de las niñas también que son indígenas en Canadá, porque si ustedes han estado viendo a través de todos los movimientos que hemos estado estudiando, la mayoría de los dirigentes y de los pueblos indígenas recaía en hombres y se desconocía también que en los pueblos indígenas existe la representación muy fuerte de mujeres que ha significado un cambio en la historia. Entonces, a través de este movimiento es que ya se da un primer reconocimiento de las naciones indígenas y en el 82, en su constitución del 82 canadiense, se crea un contexto y un reconocimiento específico de los pueblos indígenas originarios y campesinos y los reconocen con los nombres como tal, o sea, reconocen la nación Metis y reconocen la nación Unit. Y también se reafirma la promoción y la defensa de los derechos de las tradiciones, costumbres y sus modos de vivencia. Estos son acuerdos y tratados que han generado también espacio en otros escenarios porque han logrado instancias internacionales se pronuncien respecto a esta demanda de la existencia como pueblos indígenas y se crean diferentes acuerdos. Se crea el acuerdo de Nisga en 1998 y el acuerdo de Greenchit en 1992. Estos acuerdos ya son las primeras normas o tratados reconocidos de los pueblos indígenas de otros estados, en este caso del estado canadiense,
que ya afirma una modificación o no en la Constitución, pero que también afirma el reconocimiento de sus derechos indígenas, originarios y campesinos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Está claro, Lice. Gracias, Lina. Les estoy haciendo un resumen de muchos hechos que han pasado en Canadá para irnos a Nueva Zelanda y que no se nos vaya nuestro tiempo. ¿Han escuchado de los indígenas de Nueva Zelanda? No, Lice. ¿Alguien? ¿Han visto Moana? Ah, Sí, Ah, Moana, los, sí. Sí, sí, los sí. samoanos. Los Moana. Ah, es de ahí. Tal vez de ellos. Uy, sí, sí. Heao, Heao, Heao Te Aroa. It's land, it's land, it's land through a long white cloud. Māori come from a place called Hawaiki, a homeland to the northeast of here, and it's where our first descendant by the name of Kupe came from. Haka today has become a brand almost. Before, it only identified to Māori. Ahora sí, ¿se les viene algo a la cabeza? sí, sí, Lice. Son los de TikTok. ¿Qué son los de qué? Eso le sale a Ronald, dice. Ronald, ¿te salen en los TikToks? Sus tradiciones y sus bailes me salen de esas personas. Son de pueblos indígenas, si no mal tengo entendido, que lo llevan a la actualidad. Hasta ahora no lo olvidan. Sí, bailan, gritan, que son parte de sus tradiciones. Son conocidos como los pueblos indígenas maoris. Ahora sí, ¿se acuerdan? Yo también tengo algo, algo había visto. Eh, Normalmente veo el fútbol americano, el ¿Ya? rugby, como se llama, y Sí. hay un equipo, los Always On, de Nueva Zelanda, ahorita se me vino a la cabeza igual, y hacen ese canto, ¿no ve? Y están siempre sus caras. Sí, sí, sí Pintadas. parecen los de la Pintadas. película de Mahoma, ¿no ve? De Moana. Ese, Moana. tiene, Mahoma. y son samoanos, ¿no? Moana, Moana. La película No, de pero Moana está inspirada en algunos rasgos de los indígenas de los maoris, específicamente el personaje de Maui, ¿no? no se los llama samoanos, Lice. Hay diferentes culturas indígenas en Nueva Zelanda, pero son los maoris los que tienen ese tipo de cultura, de gritos y demás. Ah, está Pero bien, Lice. dentro de los maoris pueden estar los samoanos y otros también. Es como que el espacio grande. ¿Quiénes más han escuchado? Lice, yo he leído ahorita, dice que es un pueblo navegante, ¿no? Sí. ¿Qué más has leído? A ver, contame. No solo dice que es un pueblo navegante y conectado con la tierra, son descendientes navegantes polinesios que navegaron a Nueva Zelanda en grandes caonas, diré,
hace aproximadamente en 12.000 y hace 13.000 años que se establecen en islas desarrolladas y tienen una cultura profundizada más en la tierra. Eso dice. Gracias, Verónica. Cuando hablamos de estos indígenas de Maorís, estamos hablando de que también ellos tienen una trascendencia a nivel internacional, ¿no? Pero que además sus tradiciones y culturas son tan fuertes que desde Nueva Zelanda nosotros en algún momento o en algún espacio los hemos escuchado y los hemos visto, ¿no? El primer movimiento de Nueva Zelanda es la organización que representó a la tribu Gaituone, que que era un movimiento también parte de los maoríes, pero que buscaba dentro de sus necesidades la autonomía y los derechos de su pueblo. Como ustedes han visto, en la mayoría de los casos, las comunidades indígenas no existen como tal, ¿no? Entonces, siempre ha sido una búsqueda del reconocimiento de su pueblo y muy asociado a este tema del reconocimiento y la recuperación también de su propiedad en el ámbito territorial. De ahí avanza la reivindicación de Huacaminenga. Esta reivindicación de Huacaminenga hace referencia a que los apus o los gapus asuman la titulación y la recuperación de todo su espacio territorial, pero además la restauración de la autonomía tribal, ¿no? Ellos son una comunidad o una tribu como tal que busca a través de sus reconocimientos el tema de la restauración de su autonomía, porque en Nueva Zelanda los maoríes no tenían una ley como tal, pero dada la fuerza, la imponencia que ellos tenían, sí eran reconocidos como autónomos, pero no detrás de una ley, ¿ya? Eso se da en primera instancia. Ya en 1995, diré en 1951, se crea el Maori Women Male Welfare League, que es una liga de las mujeres maoris que buscan la inclusión, pero además buscan que sus familias tengan salud, educación y bienestar económico. Por eso ellos generan un impacto importante porque también los maoris asumen un liderazgo, por así decirlo, desde el impacto femenino y desde la necesidad femenina. En 1988 se crea el FOMA, que es la Federación de Autoridades Maoris, donde estos buscan ya ser parte de la economía de Nueva Zelanda, no solo el reconocimiento, sino que ellos sean parte del movimiento económico, que dentro de los maoris exista este desarrollo económico y que les permitan a ellos asumir desde el primer paso el desarrollo empresarial y el desarrollo de sus comunidades. Entonces, una de las demandas son los beneficios económicos, que eso lo vemos diferente de las comunidades que hemos estado viendo, ¿no? Ellos ya estaban pensando en una redistribución económica. Y dentro de todo este espacio se va dando lugar a los tratados de Waitangi. Les voy a facilitar también aquí, creo que tengo un video de los tratados de Waitangi para que nos expliquen con mayor precisión. No, creo que no. No, no he podido. Creo que no lo he logrado descargar. Déjenme buscar un ratito. Bueno, no tengo el video de los tratados de Waitangi.
pero este tratado ha sido firmado en 1940. Este es un tratado que ha sido firmado por los representantes de la corona británica y los maoris, ¿ya? Entonces, ya desde este tratado se hacía el reconocimiento de los maoris. Se va a cortar nuestra reunión en 10 minutos, por favor. Si es antes del tiempo de la clase, vuelven a ingresar. Si no es tiempo, si estamos en el tiempo de la clase, damos por terminada, si es que no logro despedir. ¿Ya? Aquí estamos. Entonces, en estos tratados de Wataingi, que se dan en 1840, que les decía que se firman tanto la corona británica y los líderes de Maori, lo que buscan es principalmente el reconocimiento de los derechos de Maori, pero además la protección de sus islas y de sus tierras, y el derecho de poder expresar sus tradiciones y culturas en todas las instancias. A cambio de que se les dé este reconocimiento, de que se les dé la protección de sus tierras y les permitan expresarse libremente, ellos iban a asumir el reconocimiento de la soberanía de la corona, es decir, que la corona también eran ellos por debajo de la corona, y de esta manera podrían estar ellos en acuerdo mientras la corona vaya protegiendo a la necesidad de los maorí. Estos tratados se han dado lugar, pero sin embargo han habido diferentes comisiones y han habido diferentes situaciones que ha ido modificando tanto la interpretación de este tratado y la implementación. Actualmente estos tratados todavía están vigentes porque han tenido ciertas modificaciones, y ya en 1975 este tratado se convierte en una ley, la ley de Waitangi. La ley de Waitangi busca ya de alguna manera reconocer, ya reconoce los derechos de los pueblos de Maori. Bueno, ellos ya eran reconocidos, pero a través de la ley lo que hacen es encontrar las falencias de este reconocimiento. Es decir, durante todo el tiempo que han estado estos tratados, ¿qué tipos de vulneraciones han recibido las comunidades de los Maori que no les ha permitido desarrollarse como miembros plenos dentro de Nueva Zelanda de las comunidades indígenas? Y se crea una comisión de diálogo que permite generar y buscar soluciones a cada uno de los problemas que tenía respecto a la discriminación, respecto a la violación del tratado en alguna instancia, y también respecto a abordar las quejas de los maoris. Y desde el gobierno de Nueva Zelanda ya se asumen todas estas demandas como un acuerdo de compensación. Es decir, la comisión que ha llevado adelante esta ley de Waitangi lo que hace es definir que vamos a hacer una compensación a todas estas afectaciones que hemos tenido al tratado y a la comunidad de Maori como tal. Y ya en 1985, la comisión asume termina de recopilar todos los reclamos y asume que el gobierno debe reparar todo lo que ha ido afectando a este pueblo de Maori. Sin embargo, ya hasta el 93 no se tiene esta reparación del daño de los Maori. Y lo que se hace es ya definir una nueva ley que se llama la Ley del Acta de los Derechos Humanos en 1993. Esta ley se busca primero, es como nuestra ley de racismo y discriminación, que busca parar con todas las acciones de discriminación definitivamente con el pueblo de Maori, pero que además busca que el gobierno asuma esta reparación y este acuerdo que había decidido
a través de la restitución de las tierras. Es decir, todos los daños que nosotros hemos hecho te los vamos a reparar. Uno, te vamos a devolver todas las tierras, pese que han habido situaciones que el gobierno no ha permitido, y vamos a reparar esta afectación de las tierras generando un proceso y una reparación económica desde el gobierno hacia los pueblos indígenas originarios campesinos. Además de devolverles sus territorios, ha habido una reparación económica. Se les reconoce la autonomía y autogobierno. Dentro de Nueva Zelanda se permite el pluralismo jurídico, es decir, que además los maoris tienen la autonomía de decidir en su territorio qué van a hacer, deciden quiénes son sus autoridades, pero también tienen sus propios mecanismos de solución de conflictos, que eso les ayuda a resolver de manera interna los conflictos, similar a la nuestra, aunque ellos con una democracia un tanto más avanzada. Y se define que el documento de Wataigi ya no significa tanto una demanda, sino se asume la ley y el tratado de Wataigi como un proceso de conciliación. Es decir, que el tratado asume una posición y un recuerdo dentro de la estructura de Nueva Zelanda de que a través de estos tratados, acuerdos, leyes y consejos también que se han instado por este tratado, ha logrado que se dé una reconciliación tanto en el pueblo maorí como en el estado de Nueva Zelanda. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, Lice, te anotando. Mina, ¿estás solo Te tú? anoto. Los demás han dormido. Verónica. No, Liz, está, ¿Quieres estoy aportar igual algo, anotando. Verónica, que estabas ahí con la búsqueda? Ujú. ¿No, José? ¿Estabas queriendo participar? No, dicen, acabo de llegar a mi casa. A pie te has ido, José, ¿no? Como peregrinación a Urcupiña ha sido. No, dicen, mucho tráfico, dificultades técnicas. Bueno, dicho esto, ya concluimos nuestra unidad número 4 y nuestro examen sería unidad 1, pluralismo jurídico, unidad 2, derecho consuetudinario, unidad 3, derecho indígena originario campesino, y unidad 4, el tratamiento de los pueblos indígenas en los estados americanos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Lice. O le Entendido, dice. aumentamos una unidad más y doy por avanzado. No, dice, ¿no? No, está bien, hasta el 4, Lice, está bien. Ahí sí participan. No nos mate, Lice, todavía. Disculpe, ¿me escucha? Escucho. Lice, yo no pude subir del foro, lo que es el audio, y tampoco me deja, no me permite subir mi archivo, Liz. No sé En cómo el lo puedo tema hacer, porque estoy de intentando la subir. comunidad no es un archivo, Adriana. Tienen que escribir. Ah, ¿escribir es? Sí, es escrito ahí, porque es un foro. Ahora, el tema del audio, sí, varios me han dicho que no han podido subir y bueno, vamos a tener que darlo por hecho esta vez porque les he escuchado en vivo, me voy a acordar. Ya, Liz, entonces lo voy a subir. El Gracias. tema del audio, si quieren, les explico. Gracias. Ahí está José, por favor, va a ayudar para el tema del audio, se comunican con él y así resolvemos los audios. Ya está bien, Liz. A ver si se puede. Gracias. Por favor, todos con José. Muchas gracias, José. Entonces se va a cortar nuestra reunión, sin embargo tenemos 10 minutos todavía para concluir la clase. Vuelven a entrar y en esto ya vamos a hacer una recapitulación de qué específicos, si tienen alguna duda también de todo el avance para que estén preparados para el examen. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahora para el examen?
A ver, Le hice una consulta. Va a entrar de los pueblos indígenas, ¿no? De lo que hemos revisado las exposiciones. sí, eso es parte de la unidad número 4. Va a entrar todos los pueblos, las demandas, los procesos, todo eso. A ver, primer parcial.